Muchas gracias, compañeros, compañeras. Es un gusto poder compartir este panel esta tarde con destacados amigos, amigas de América Latina y sobre todo de ustedes a los que quiero agradecerles de manera profunda por estar aquí, Hay compañeros que quieren oponer el espíritu de Montecristi a la memoria histórica. Como si eso fuese posible, como si nuestra Constitución no estaría imbuida del pensamiento y de la espada de Alfaro, como si nuestra Constitución no fuese el fruto de las luchas que durante décadas hemos tenido los sectores populares y progresistas por el buen vivir. Eso es porque seguramente no se han enamorado nunca. Y como no se han enamorado, no saben que cuando uno ama, siente con la cabeza y piensa con el corazón. De tal manera que de ninguna forma se va a poder enterrar la memoria del 30 de septiembre, día en que el pueblo defendió su gobierno, día en que el pueblo defendió la democracia, día en el que el pueblo defendió su Constitución. Y en honor a esa Constitución, que está cumpliendo 9 años, voy a tratar de hacer un breve balance de estos 10 años desde la luz y desde la perspectiva de la Constitución que aprobamos en el 2008 y que fue aprobada por el referéndum el 28 de septiembre, efectivamente se han cumplido 9 años, pero los resultados se pronunciaron el 16 de octubre y fue publicada en el registro oficial el 20 de octubre. De tal manera que se habría querido, si el objetivo central habría sido homenajear la Constitución, había cómo hacerlo también en esas otras fechas. No importa. Sabemos que además ese tipo de eventos buscan también otros objetivos. Hay gente que piensa que se puede continuar la revolución ciudadana y enterrar el correísmo, sin asumir que en la perspectiva histórica resignificar ese correísmo significa la posibilidad de transformaciones profundas también para el futuro del Ecuador. Hay compañeros, digo compañeros, porque es parte del debate, que creen que es necesario redefinir los campos y también establecer una disputa al interior del movimiento Alianza País. Pues bien, es necesario entrar en esa disputa y básicamente buscar que con ideas, con debate, podamos también demostrar que esta organización es la más grande organización político-partidaria de izquierda, revolucionaria, progresista. Y al ser una organización de izquierda, es profundamente ecologista, feminista, humanista y desde luego también ecologista, compañeros y compañeras. Cada constitución responde a un tiempo histórico. Aquí hay muchos jóvenes y hay otros no tan jóvenes como yo, digamos, ¿no? Y de aquí para arriba, ¿ya? Estos compañeros, ¿no es cierto?, los que son jóvenes, por lo menos como yo, y de ahí para adelante, recordamos lo que era la Constitución del 79. No podemos pensar en la Constitución del 79 sin ubicar que esa Constitución se hacía para salir de la dictadura. Se hacía porque las élites creían que había que modernizar la política y por eso planteaban que la única forma de participación es a través de los partidos. Luego, después de la Constitución del 79 y desde el 83, cuando se acaba la expectativa de los ecuatorianos que con la democracia vengan mejores condiciones de vida, el Ecuador vive un proceso de neoliberalización.
Y ese proceso de neoliberalización que se presenta durante la década del 80 y el 90 se consolida en la Constitución de 1998. La Constitución de 1998 es la Constitución que busca neoliberalizar las relaciones en la sociedad y al mismo tiempo busca dar respuesta a una democracia cada vez más endeble, cada vez menos representativa. Las constituciones responden a su tiempo. La Constitución del 98 contribuyó y con además medidas como la que existía, como la transitoria 42ª, que permitió el feriado bancario. ¿Qué permitió o qué generó? Que el 80% de la población ecuatoriana sea una población que esté en condiciones de pobreza, 80%. Y en esos 10 años de vigencia de la Constitución del 98, además, la más profunda crisis política en el país. 10 presidentes, dependiendo de cómo se cuente, 10 presidentes en 10 años. Una presidenta que duró menos de 72 horas. La más profunda crisis política. Y una democracia en la que básicamente la gran mayoría de los sectores populares estaba excluida. Y en el marco de esa profunda crisis económica, social y política, en el marco de eso nace el movimiento Alianza País y nace un liderazgo. Los liderazgos, compañeros, compañeras, no se hacen por decreto. No es que mañana nosotros le investimos a alguien de líder. ¿Sí? No es que mañana le investimos a alguien de líder. No. Los liderazgos responden a que estas personas son capaces de recoger los anhelos, las expectativas, los valores, ¿sí? Las esperanzas. Y eso fue lo que logró canalizar Rafael Correa a través del movimiento Alianza País. Cuando tenía el 8% en las intenciones de voto, le supo decir a los ecuatorianos que no iba a poner listas a diputados, porque si era presidente iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado. Y entonces, a pesar de que las fuerzas retardatarias quisieron impedir la constituyente, esta constituyente, por la fuerza popular y luego por mandato de una consulta popular, tuvo que realizarse. Y es esta constituyente la que refunda las condiciones del Estado, de la democracia y también de las relaciones en la sociedad en el Ecuador. Esto es importante, de tal manera que si la Constitución del 98 es portadora del estandarte del neoliberalismo, la Constitución del 2008 es portadora también de esta semilla de liberación que es el socialismo del buen vivir. La Constitución del 2008, compañeros y compañeras, es importante que ahora, a los 9 años, podamos sintetizar algunos elementos importantes. Introdujo cambios importantes en el carácter del Estado, porque supo señalar que este país es un país de derechos y justicia social. Nos dijo que es democrático, soberano, independiente, unitario, laico y plurinacional. Esto es fundamental. Y al mismo tiempo recupera algunos roles centrales del Estado. El rol de planificar, para poder mirar el país no solo en lo que le corresponde hacer en una gestión inmediata a un gobierno, sino en la perspectiva de mediano y largo plazo. La Constitución, además, recupera el papel regulador para que ningún poder fáctico esté por encima de la Constitución. Por eso no nos perdona la banca, por eso no nos perdonan los sectores financieros. No porque no hayan ganado en estos 10 años, han ganado y mucho en estos 10 años,
sino porque no ha sido su gobierno. Y porque precisamente porque les hemos regulado, ha permitido que la ciudadanía vuelva a creer en la banca y vuelva a poner sus recursos en los bancos, con lo cual han ganado. La regulación ha sido buena para los sectores que se han opuesto. Pero ¿qué es lo central en el tema económico? Que la Constitución establece un rol redistribuidor del Estado. Esto es fundamental, redistribuidor. Es decir, que lo que es esfuerzo y sacrificio de todos también pueda dedicarse para educación, para salud, para bienestar social, para inclusión, para desarrollo. De igual forma, esta Constitución nos permitió también desarrollar de manera significativa los derechos individuales y colectivos. Para nosotros, a diferencia de lo que pasa en otros países, compañeros, compañeras, todos los derechos son de igual valor. En otras legislaciones hay un grupo de derechos que se conocen como fundamentales. Para el Ecuador, todos los derechos son de igual jerarquía y de igual valor. Y ninguna persona puede ser discriminada para el acceso a esos derechos. Esto es importante que lo podamos tener claro. ¿Saben por qué? Porque los derechos no solo son temas subjetivos de cada uno de los ciudadanos, sino que los derechos implican una carga, más que carga, una guía fundamental para la acción del Estado. La acción del Estado debe encaminarse a la satisfacción de los derechos. Y para que eso suceda así, se establecen garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Es decir, que para que esos derechos se respeten, uno puede acudir a los órganos jurisdiccionales, pero también hay otras medidas no jurisdiccionales, como por ejemplo, la obligación que tiene el Parlamento para adecuar todas las normas al espíritu de la Constitución. Eso es un avance significativo en el constitucionalismo. Luego, esta Constitución establece avances importantes en lo que tiene que ver con la corresponsabilidad entre las funciones del Estado. Los medios de comunicación, en su esfuerzo permanente por atacar a la Constitución, dicen que esta Constitución es presidencialista, que se hizo básicamente para fortalecer el poder de Correa. Eso no se sostiene si es que uno analiza institucionalmente, y puede verse cómo la Constitución del 2008 más bien establece mecanismos para el mutuo control entre Ejecutivo y Legislativo. El más poderoso instrumento es la muerte cruzada, a través del cual la Asamblea puede destituir a un presidente, pero ese presidente también puede disolver la Asamblea. Esta Constitución, de igual forma, es la Constitución de la justicia. Y esa justicia también tiene un eje transversal. Y tiene un eje transversal y un eje horizontal. Y ahí un elemento fundamental es la descentralización. Hemos dado pasos en este sentido. Pero todavía nos queda un largo camino para que en el Ecuador no tengamos provincias de primera, segunda, tercera, cuarta. Todavía tenemos mucho que caminar en ese sentido. Y luego, el 7 de mayo del 2011, se planteó un proceso de enmiendas. Este proceso de enmiendas tenía aspectos fundamentales, por los cuales también esta Constitución y estos 10 años han sido combatidos. Por ejemplo, se planteaba y se obligaba a que la Asamblea Nacional establezca la ley de comunicación. Ley de comunicación para controlar el poder fáctico. En una democracia todos los poderes tienen que ser controlados, pero no solo los poderes institucionales, también los poderes fácticos. Sin embargo, los medios de comunicación tenían la potestad para hacer política de forma irresponsable.
Quienes hacemos política, compañeros, compañeras, por lo menos yo tengo esa convicción profunda, tarde o temprano tenemos que rendir cuentas. Ojalá siempre sea más temprano que tarde, pero siempre. Pero los medios de comunicación, la banca, el gran capital, hace política pero de forma irresponsable, porque nunca tiene que rendir cuentas. Con la consulta popular del 2011 obligamos a que exista una ley de comunicación y que puedan también los grandes grupos fácticos de la comunicación tener que responder cuentas y también tener la obligación de establecer derechos, que los derechos a la comunicación no pueden ser vulnerados por esas grandes empresas de comunicación. Esto es fundamental decirlo. ¿Cómo no nos van a combatir si pusimos en la Constitución que quienes se dediquen a las actividades financieras y a las actividades de comunicación tienen que tener independencia de cualquier otro tipo de actividad para acabar ese contubernio entre capital financiero y los medios de comunicación, que fueron parte de la debacle financiera del Ecuador de fines del 2000? Y luego, con las enmiendas aprobadas en el 2015, le devolvimos al pueblo ecuatoriano la posibilidad de que pueda distinguir cuando cree que un mandatario se merece ser reelegido y cuando el pueblo crea que debe castigarse con la no reelección. Sobre esto hay un gran debate, pero este debate a veces es mirado desde una perspectiva colonial. Es cierto que en Europa hay otro tipo de régimen, que es el régimen parlamentario, pero no es cierto que esos regímenes son consociativos, que favorecen el consenso. No es cierto. Veamos Grecia, veamos España, veamos lo que ha sido Italia, veamos lo que ha sido Portugal. Eso no es cierto, eso es lectura colonial. Si en Europa alguien se reelige 4 veces, madurez democrática. Si en América Latina alguien se presenta para una segunda o tercera postulación, dictadura. Eso es mirada colonial. Eso es mirada colonial. Y además, es pensar que el pueblo no tiene la madurez para poder distinguir cuando una persona debe ser reelegida y cuando no. De hecho, muchas personas que se presentaron a la reelección perdieron. De tal manera que no es verdad que la existencia del mecanismo de la reelección supere y acabe con la alternabilidad. Esa es parte de cómo nos quieren pensar también, o cómo nos quieren hacer pensar la democracia. Mientras exista pluralismo político, posibilidad de diferentes partidos, elecciones de manera continua, no se afecta al principio de alternabilidad, pero se permite que sea el pueblo quien decida. Eso no nos perdona. Finalmente, compañeros, compañeras, quiero hacer referencia a 2 temas. El primero, hay un constitucionalista argentino, Gustavo Ferreira. Él dice una cosa importante. Precisamente, él dice, parafraseando a quien es el padre del constitucionalismo argentino, a Juan Bautista Alberdi, que él decía que gobernar es poblar. Ahí están compañeros argentinos, ¿no es cierto? Creían cuando nacía Argentina que gobernar es poblar. ¿Sí? ¿Qué constitución se le debe? ¿Qué constitución necesita un desierto que tiene que ser poblado? Además, poblado con nacionales de otros países. ¿Sí? Ese era el criterio. Y él decía que gobernar es poblar. Retomando esta idea, este constitucionalista dice ahora que gobernar es igualar. Este es un elemento fundamental. Gobernar es igualar. ¿Sí? Y cuando hablamos de igualdad, hablamos de una triple perspectiva. Igualdad ante la ley, como dice nuestra Constitución. Pero no solo eso, porque uno puede ser igual ante la ley, pero seguir siendo materialmente desigual y el Estado no generar condiciones para esa igualdad. Por lo tanto, es necesario igualdad de oportunidades.
Y esta Constitución, la Constitución del 2008, tiene todo un título, el título que es precisamente el régimen del buen vivir, en el que genera que es obligación fundamental del Estado generar igualdad de oportunidades. Cuando en estos 10 años hemos hecho educación, estamos buscando que nuestros hijos puedan tener posibilidades de poder disputar y de poder sobrevivir en este mundo globalizado descarnado. Cuando hacemos salud, estamos igualando oportunidades. Cuando invertimos en becas y se han ido más de 16,000 jóvenes de las mejores universidades del mundo, estamos igualando las oportunidades. Cuando hacemos carreteras, cuando hacemos grandes obras, estamos igualando las oportunidades. Esa es la perspectiva de la Constitución. Pero aún no queda ahí, y ahí viene el tercer aspecto: igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, pero también igualdad sustancial. La democracia, desde la perspectiva de nuestra Constitución, ya no solo es una democracia para designar a las élites, para designar a los gobernantes, ya no. Desde nuestra perspectiva constitucional, es fundamental que esa democracia sirva para redistribuir. No hay régimen democrático ni revolucionario si no redistribuimos. Este es el elemento central. Y eso está planteado en nuestro texto constitucional. Eso está planteado en nuestro texto constitucional. Miren, ¿cómo no les va a molestar que nuestra Constitución diga que vamos a construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario, sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable? ¿Sí? ¿Cómo no van a sentirse incómodos cuando nuestra Constitución dice que el sistema económico es social y solidario y concibe al ser humano como sujeto y fin, y fija como objetivo de la política fiscal la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados? Eso dice nuestra Constitución. ¿Qué es lo que quieren siempre las élites? Las élites quieren lo que han propuesto estos días en el Consejo Productivo Tributario: eliminación de los subsidios. Miren lo que han propuesto, solo dos cosas: eliminación de los subsidios de la energía para los sectores productivos, ¿sí? Subsidios para los sectores productivos de la energía, pero al mismo tiempo eliminación de los subsidios de los combustibles para la población. Quieren eliminación del impuesto a la salida de divisas, aunque la dolarización se vaya al tarro, ¿sí? Quieren eliminación de la fórmula del anticipo al impuesto a la renta, para que vuelva a ser lo mismo que era antes del 2008, que las empresas aumentaban activos, aumentaban patrimonio, pero el momento de declarar impuestos declaraban pérdidas, ¿sí? Pero nosotros, y esto es lo fundamental, Alianza País no solo tiene un elemento doctrinario, tiene una Constitución, y la Constitución dice que el objetivo de la política fiscal es la redistribución del ingreso por medio de transferencias, por medio de tributos. El Ecuador sigue siendo un país desigual. Hemos mejorado muchísimo, pero sigue siendo un país desigual. Hay que seguir cobrando tributos, como dice la Constitución, de manera progresiva. Quien más tiene, más paga, ¿sí? Así lo que tenemos que seguir haciendo. Y finalmente, compañeros y compañeras, la Constitución también es una guía para la lucha contra la corrupción. Cuando alguien comete actos de corrupción, está violando dos principios centrales en el constitucionalismo. Viola el principio de igualdad al que nos hemos referido, porque hay unos individuos que se aprovechan de los recursos de todos para beneficiarse, pero al mismo tiempo
está violando el principio de jerarquía de la Constitución, porque hay unos individuos que se creen que están por encima de las leyes y por encima de la sociedad. Con la fuerza de la Constitución vamos a combatir la corrupción, compañeros y compañeras. Pero al mismo tiempo, como combatimos implacablemente la Constitución, vamos a combatir que en nuestro sistema político se implemente el mecanismo de falsos positivos. Yo te denuncio, yo primero hago una denuncia pública, genero una presión mediática y luego sí digo investiguen, ¿sí? Con lo cual esa persona queda obligada, ¿sí? Queda en una situación de desventaja, puesto que hay toda una presión mediática. ¿Para qué? No para que se investigue la verdad, sino para que se le declare culpable independientemente de cuál sea su situación. Vamos a defender lo que dice la Constitución: el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia. Vamos a defender el derecho a que podamos ser juzgados con independencia. Compañeros, compañeras, la Constitución es la mayor fuerza que tenemos como movimiento Alianza País. Es la mayor fuerza para seguir construyendo el socialismo del buen vivir. Es la mayor fuerza para seguir existiendo. Y ese proceso lo vamos a hacer con convicción, con fuerza, con firmeza, creyendo fundamentalmente en que hemos caminado mucho, como siempre decía Correa. Cuando regresamos a ver hacia atrás, nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho. Cuando vemos hacia adelante, estamos conscientes de todo lo que nos toca aún hacer. Por eso tenemos que seguir luchando. Como decía nuestro compañero, hasta la victoria siempre. Gracias.